La pelea comienza después de una conversación que tienen los personajes, que se podría tomar como un pequeño momento pasivo y de calma para el contraste del inicio, pero en ese momento yo podría destacar dos cosas: el cómo se encuentran los personajes en el inicio, con este choque de auras que ya saben que me gustan un montón, que se encuentran en un momento y luego ya se separan en las siluetas de los personajes. Me encanta porque esto crea mucha tensión desde el principio del enfrentamiento. Y segunda, es como esta especie de filtro de colores que usan en medio de la conversación. Mi interpretación personal es como si intentaran encerrar a los personajes y crear tensión entre ellos, ya que lo utilizan principalmente en los planos cerrados, ya sean planos medios, primeros planos o planos detalles. Y no mentiras, ahora que lo menciono, también destacaría los planos en general. Vean cómo siempre van intercambiando planos y no se quedan en ningún momento en planos estáticos, y siempre buscan que la escena sea muy interesante, dinámica y en especial crear mucha tensión entre los personajes a pesar de que simplemente están conversando. Me gusta mucho cómo dedican tiempo a los personajes y a presentar este conflicto entre ellos. Pero después de esto sí tenemos el inicio de esta increíble batalla. Miren qué interesante cómo se pueden aplicar los principios de animación incluso en los detalles menos esperados. Primero Vegeta desaparece, pero luego vuelve a aparecer totalmente. Esto lo podríamos interpretar como una anticipación. Y luego en la teletransportación tenemos dos diferentes momentos, o mejor dicho, dos diferentes frames que van rotando entre ellos, pero miren que son muy similares y mantienen volúmenes muy parecidos. Eso es hasta que llega un momento en donde este se estira y rápidamente se contrae antes de desaparecer. Vean como cualquier elemento, por mínimo que sea, siempre se le puede agregar un poquito de appeal, de carisma, de personalidad. Además me gusta mucho en Dragon Ball cómo utilizan la ley de la mirada, que es una técnica cinematográfica, pero es que acá la usan de una manera narrativa para destacar las habilidades de los personajes. O sea, por los movimientos de cámara y obviamente sumada a la actuación de los personajes, sabemos que Zarbon fue capaz de ver los movimientos de Vegeta. Y es interesante ver cómo suman estos dos elementos para contarnos algo, para darnos información. Y algo curioso es que al momento en el que Vegeta aparece, cambian un poco estos efectos de teletransportación que vimos antes. Empiezan a jugar un poco con las líneas y ahora podemos ver una especie de plastas de colores cuando solamente antes eran visibles unas líneas normales, y precisamente estas plastas de colores van creciendo hasta que llega un momento en donde ya tenemos la silueta completa de Vegeta. Pero acá pasa algo muy importante, que es que al momento del golpe hacen un flash frame de impacto, pero lo curioso es que esta onda que tenemos acá no corresponde al lugar donde iba a impactar, pero esto es porque aprovecharon para hacer un zoom in y generar aún más fuerza en el impacto. Cambiamos de plano y ahora tenemos un plano picado, y vean qué hermosa silueta conforman los personajes. Y también es interesante cómo se va moviendo la capa del escenario para remarcar la sensación de que los personajes están flotando. Y ahora que tenemos un plano general, es una bobada, pero igual me gustaría mencionarlo, y es que en serio me encanta la paleta de colores que nos brinda el planeta Namekusein. Es fascinante y destaca mucho esta saga y hace que sea muy reconocible visualmente. Después de esto tenemos otro pequeño momento de calma, donde comienza algo interesante, que es el intercambio. O sea, esta pelea para mí se podría dividir en cuatro partes: Zarbon convertido, y luego cuando se vuelve a retomar más adelante otra vez tenemos a Zarbon y a Zarbon convertido. En Dragon Ball esto es muy cool porque a pesar de que sea la misma pelea, los personajes siempre tienen diferentes momentos donde cada uno tiene la ventaja, donde cada uno puede brillar. Les tengo varios ejemplos. En el video anterior vimos a 17 versus Piccolo, y ahí lo interesante de esta pelea es como ninguno puede anteponerse ante el otro en ningún momento, y siempre está como este equilibrio de yo te pego, tú me pegas, yo te pego, tú me pegas, y así. En peleas anteriores teníamos momentos donde Vegeta siempre estaba muy por encima de los otros personajes, y esta pelea parece similar, pero bueno, ese es otro tema ya más de la narrativa que tiene toda la saga en general. Pero otro ejemplo, más puntualmente, es como Rikum, que siempre estuvo por encima de Vegeta, incluso cuando este lo atacaba, no se sentía que él estuviera por encima de él. Para más información a este video para saber cómo lograron eso. Viniéndonos más puntualmente, es curioso porque Vegeta empieza a luchar con mucha ventaja real sobre Zarbon. Pero ¿qué quiero decir real? Que no se siente que en ningún momento Zarbon realmente se esté dejando golpear, pero al momento de la transformación esto cambia y se vuelve algo mucho más interesante por el contraste que genera. Ahora, continuando la pelea, cuando Vegeta lanza a Zarbon, pasamos rápidamente a un primer plano que con un plano secuencia se vuelve un plano general, aunque acá está un poco cortado, pero esto es por lo que tuvieron que hacer de cambiarlo de 4:3 a 16:9. Si les soy sincero, en esta pelea sí sentí muchísimo los cortes en los planos, aunque la verdad es que no pude encontrar la versión original de Dragon Ball, a menos que fueran páginas peculiares llenas de marcas de agua, por lo que si alguien sabe de manera legal dónde puedo encontrar la versión en 4:3 para que no me vuelva a pasar esto, se lo agradecería mucho. Otra vez tenemos este efecto de velocidad, y vean cómo nuevamente tenemos una anticipación antes de la acción como tal, pero es interesante ver cómo nuevamente es distinto cada uno de estos efectos. Antes las líneas tenían más volumen, pero estos también son un poco diferentes, porque antes las líneas tenían volumen pero tenían unas formas muy cúbicas, muy cuadradas, y ahora tenemos elementos más orgánicos en esta teletransportación, hasta cierto momento donde nuevamente se ponen a ver cúbicas. Ahora pasamos a un contrapicado muy angular, y ahora Zarbon vuelve a las primeras líneas. Nos dan un plano general para contextualizar, y con un contraplano donde nuevamente pasamos a
un contrapicado, y me gusta mucho el acting por los movimientos tan agresivos que tiene Zarbon acá. Vamos a un plano lateral, que es un plano general, que en donde nuevamente me vuelvo a quejar de este corte, y acá pasa algo muy interesante, que es que empieza a aparecer el ataque, y me gusta mucho esta especie de arco con el que nace y el cambio en los colores, que es un agregado donde la iluminación tiene prioridad, pero no es del todo contrastado con una paleta monocromática, ya que aún se distingue un poco del color local de varios elementos, diferente a, por ejemplo, el video anterior, donde teníamos a Picoro, que sí era totalmente contrastado solamente por dos colores principales. Cuando el ataque termina de salir, vean cómo rompe el arco del que les hablaba antes. Esto le da mucha fuerza al golpe, sumado al gran retroceso que tiene el personaje. Da como una sensación de que es que el ataque es tan fuerte que se sale, se riega. Ahora me gustaría decir que la verdad es que amo la pose de Zarbon. En general me gusta mucho el diseño de Zarbon también. Me gustaría retomar el tema de diseño de personajes en Dragon Ball. En serio, es muy rico en arte, y en especial en arte conceptual y preproducción en su mundo. El universo de Dragon Ball visualmente es súper icónico y reconocible. Si nos centramos en Zarbon, este desde que aparece tiene mucha personalidad. O sea, su diseño te dice mucho tanto de su personaje como de su personalidad, y que además va acompañado con un muy buen contraste con su transformación. Y ya que hablamos de esto, quiero hacer un pequeño anuncio. Y es que, chicos, les tengo muy buenas noticias para el canal, y es que hemos activado ya los miembros del canal, que como saben les estuve preguntando en una pequeña encuesta, y tranquis que no les voy a hablar mucho de esto, pero solo les quiero mencionar que estuve trabajando y organizando para traer una especie de membresías un poco diferente, algo que en serio yo sienta que les pueda aportar algo. Intenté que fueran muy de la mano con los videos que ya hago, así que si te gustan mis videos y mi contenido, sinceramente creo que te va a interesar, porque son así como una especie de extensión del canal, en especial si eres dibujante y o animador. Tienen temas de arte conceptual en el anime, que siento que es algo que no se habla casi de esto y que es muy importante, de arte en general y de cine, así que te invito a ver el video que preparé para ti, donde les cuento y les explico un poco sobre ellos. De antemano muchas gracias, y espero que sean muy buenos para el canal y para ustedes. Y vamos en que en serio me gusta el personaje y el diseño de Zarbon. Cuando el ataque termina de salir del todo, ahí se aumentan los contrastes de color y agregan que el escenario tome un tono rojo. Esto se ve simplemente brutal. Vean como en la parte de Zarbon el cielo es totalmente negro para que destaque y enmarque al personaje. Ahora llegamos a algo que me encanta. En otros videos les he dicho lo mucho que me gustan las auras y cómo las manejan en esta serie. Acá tienen un pequeño agregado que sinceramente es de mis momentos favoritos en este sentido, que es lo mucho que este ataque tarda en cambiar de dirección, y obviamente las líneas de acción que esto genera simplemente son hermosas. También está esta otra línea de acción, que es como que genera este choque entre las dos. Este plano simplemente es brutal y súper icónico. Además, súmale la línea de horizonte torcida que genera un plano holandés. Simplemente es espectacular y súper dinámico. Y cuando el ataque choca, cambiamos la paleta de colores de Namekusein a exactamente la misma, pero ahora predominado por rojos. Incluso en esta escena de Krillin podemos ver cómo el ambiente cambia y se ve afectado por el combate. Acá un pequeño detalle de la narrativa visual, que es que cuando Krillin termina su escena yendo de derecha a izquierda, con estas líneas de acción en el encuadre, tienen una manera muy interesante de traernos nuevamente a nosotros hacia la pelea, que es con este cambio tan brusco, ahora de izquierda a derecha, haciendo que nosotros como espectadores tengamos esta lectura visual. Y nuevamente, al recibir el golpe tenemos un rápido zoom in. Esto es muy importante en este momento. La cámara siempre está acompañando las acciones de los personajes en los momentos importantes. Un zoom out con corte y pasamos a un plano general donde vemos a los personajes en un plano nadir. Cuando tenemos el corte tenemos una excelente continuidad. Vean cómo Vegeta termina esquivando una patada en esta dirección y al acercarnos continúa la acción de la misma forma. Vean cómo siempre hacen una pequeña pausa antes del ataque importante. Pero ¿por qué este es importante? Porque marca el fin de este ciclo y el continuar de la acción. Es muy interesante porque todos estos pequeños elementos marcan el estilo visual que tiene Dragon Ball, que sinceramente es uno de los más reconocibles de la historia. Después tenemos un contraplano que va haciendo un paneo para cambiar el protagonismo de Zarbon a Vegeta. Vean cómo toda esta parte es muy fluida porque te va anticipando y suavizando el momento. También es increíble la gran pose que tiene Vegeta, con todo su cuerpo siguiendo este arco de movimiento. Y luego, después de tanta fluidez, con solamente 3 frames tenemos el golpe, y vean lo fuerte y contundente que se siente gracias a todos los elementos utilizados anteriormente. También una cosa increíble de la pose es vean cómo el cuerpo se mueve en esta dirección, pero es que esto, por la manera en la que funciona nuestro cuerpo, siempre se tiene que compensar de alguna manera. Así que vean cómo las caderas sí van en esta dirección, pero las demás partes de su cuerpo hacen un contrapeso y van de esta forma. Después del golpe hacen un zoom in que nos deja prácticamente en una panorámica. Noten nuevamente cómo la cámara siempre acompaña estas acciones. Luego tenemos un contraplano donde continúa el recorrido de Zarbon. Este cae
cae en un contrapicado con la línea de horizonte torcida nuevamente para dar dinamismo, y es muy interesante ver cómo Zarbon cae de esta forma tan firme, lo cual es suavizado con la acción secundaria de la animación, que es la capa que cae mucho más suavemente. Luego tenemos un contraplano, ahora sí en picado, donde este se pone de pie y vuelve a cambiar la cámara rápidamente para darnos contexto, y esto es muy importante porque nosotros mismos sentimos esta sensación de que falta algo. Es porque hace un par de planos anteriores nos dieron el contexto de que Vegeta venía siguiéndolo, y eso es muy importante porque ahora el personaje no está, y eso es un gran detalle porque nos hace parte a nosotros los espectadores del momento. Es un gran detalle que vuelve todo un momento muy inmersivo y nosotros compartimos las emociones del personaje. Por eso cuando nos revelan a Vegeta, nosotros sentimos la misma sorpresa que Zarbon, y al momento del golpe nuevamente tenemos un cambio de plano. La cámara nuevamente siempre está acompañando estas acciones, y luego de esto Zarbon se va al carajo. Pero es interesante ver cómo esta escena de acción tiene ciertos elementos muy importantes, como por ejemplo siempre guiarnos con contraplanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un plano, siempre el plano que le continúa es el opuesto. Veámoslo por ejemplo con esta representación con los colores. El azul es un plano y el rojo es su contraplano. Es muy importante porque esto marca todo el lenguaje visual que utilizaron en esta pelea, pero no es lo único. Después, luego de las acciones más importantes, o mejor dicho, de los momentos en los que los personajes tienen contacto entre sí, siempre va acompañado de un cambio de plano y de velocidad. Por eso se los mencioné tantas veces, para que puntualmente vieran todos los momentos donde esto sucede, porque esto va a cambiar. También es muy importante la velocidad de los planos. No hay planos largos, todos son muy cortos y dinámicos, de muy pocos segundos. Por eso cuando este plano se alarga, inmediatamente nosotros intuimos que este momento de acción terminó. Y llegamos al momento del cambio. Todo el tiempo tuvimos a Zarbon impotente ante las acciones de Vegeta y este siempre reaccionando a ellas. Pero como dije, esto va a cambiar, y además también está el cambio del capítulo, que nos muestran con unas panorámicas los resultados del combate anterior. Y tenemos la explicación de Zarbon, y se podría decir que es un cambio de round en la pelea. Uf, cómo me gusta esta pose de Zarbon, te juro que en serio me encanta el diseño del personaje. Tiene unos pequeños detalles visuales que simplemente hablan tanto de él, el cómo se organiza el cabello, vean lo expresiva por ejemplo que es esta mano, lo mucho que te dice de la persona dueña de ella. Y además me gusta mucho cómo nos van mostrando al personaje para nosotros de verdad tener inconscientemente una percepción muy acertada de lo que es él, lo que generará mucho contraste con su transformación, que por cierto me gusta mucho cómo la hacen sentir de inmensa. Lastimosamente no se alcanza a percibir bien por lo del recorte de la cámara, pero vean cómo este primer plano, casi plano medio, se nota que estaba pensado para Zarbon y que el personaje cabe bien en él, pero al momento de la transformación esto se vuelve un plano detalle de su rostro y da una sensación de que el personaje no cabe dentro del encuadre. Y además esto es complicado porque en ningún momento tú tienes la sensación de que la cámara hace un zoom in hacia el personaje, y esto hace que se sienta mucho la diferencia de tamaños. Algo similar a esto utilizaron en el G5 de Luffy, por si recuerdan y vieron ese video. Algo que también me gusta mucho de esta pelea es que se siente muy terrenal, por así decirlo. Puede que es para que las de más adelante se perciba el aumento de poder, pero vean un ejemplo de esto y el cómo va cambiando la pelea y sus lenguajes visuales dependiendo de en qué momento estamos. Antes teníamos puras teletransportaciones entre los personajes cada vez que iban a interactuar o directamente volaban hacia ellos. Ahora Zarbon corre hasta Vegeta. No sé por qué me sale utilizar la palabra manual, pero bueno, como dije, ahora Zarbon corre hasta Vegeta hasta quedar en un primer plano, donde cambiamos a un contraplano y tenemos el mismo encuadre pero ahora con Vegeta, y volvemos al momento de acción, ahora dominado por Zarbon. Pero muchos pequeños detalles cambian en este momento de la pelea. El plano, por ejemplo, es el mismo antes y después del golpe, lo que antes podríamos ver que siempre cambiaba en el plano al momento del impacto, pero ahora podemos ver en el mismo contexto las reacciones de los personajes, que por cierto, qué pedazo de línea de acción tiene este plano, y la sensación de fuerza es súper buena. Este plano es muy bueno, tiene detalles específicos que en serio son increíbles. Por ejemplo, vean cómo no todo reacciona a la vez. Vegeta recibe el golpe y su cuerpo se tensa de esta forma, pero lentamente este va cediendo, sus brazos y hasta su cabello empieza a tomar la misma línea de acción del golpe. Y luego tenemos dos planos detalles donde de forma muy cerrada tenemos las acciones como tal, y luego nos dan un plano general para ver la continuidad. Ahora tenemos un cambio de plano en el golpe, pero sigue siendo sutilmente diferente a lo anterior. En el anterior teníamos que en el momento del contacto es que teníamos el cambio de plano, ya sea para un zoom in, un zoom out o directamente cambiar el plano, mientras que ahora tenemos el contacto y el personaje sale del encuadre, y no es hasta ahí que tenemos el cambio de plano. Y esto es porque antes pretendían que con la cámara acompañar la fuerza del impacto, mientras que ahora con el cambio de plano lo que se pretende es simplemente
poder ver la continuidad de las acciones. Miren qué buenas son las líneas de acción de los personajes y cómo interactúan entre sí. Ahora tenemos este momento que aprovecho para comentarles lo mucho que se me parece esta parte a otra en la película de Broly, de Goku vs Broly específicamente. Ya les ando trabajando en ese video que, como saben, es el segundo capítulo de la serie. Espero tenerlo para una especie de especial 10.000 subs, así que me ayudarías mucho escribiéndote para llegar y tener pronto ese video. Dentro de un momento regresaremos con más Dragon Ball Z. Aquí estamos con Dragon Ball Z. Acá cuando Zarbón agarra a Vegeta a cabezazos hay un detalle espectacular que a mí me fascina. Zarbón en su transformación supongo yo que está inspirada en una rana, bueno, en un sapo mejor dicho, por las verrugas, y para que sea más feo el pobre. Pues a mí me parece muy curiosa la posición que este adopta cuando hace fuerza para dar el cabezazo, y en especial lo mejor es que infle tanto el pecho. Esto simplemente me encanta, y aún mejor es que crea como una muy buena tensión, ya que el pecho se opone directamente a la dirección en la que están tomando las acciones principales de Zarbón y crea este efecto, lo que le da mucha más fuerza a los golpes que le está dando y da una sensación de daño muy grande hacia Vegeta, en especial por las reacciones también que tiene el personaje más adelante. Ahora Vegeta hace como una especie de contraataque después de un pequeño momento de calma donde vemos cómo le va a Krillin. Y sé que siempre digo lo mismo, pero vean lo hermoso de este efecto. Estas cosas en serio son más complicadas de conseguir de lo que creen, o al menos a mí me cuesta mucho llegar a esta aleatoriedad. Ahora tenemos esta secuencia de golpes clásica como siempre, que justo además aprovechan para hacer la viñeta del manga, pero tenemos algo curioso en esta secuencia, que es que va a ser reutilizada un poco más adelante, ya lo verán. Ahora, como no podía faltar, las consecuencias de la pelea en el escenario, y después otro rodillazo de Zarbón a Vegeta que es brutal, le va a pegar más de uno, Vean cómo otra vez no cambian el plano al momento del golpe, hasta ahora que sí quieren utilizar este recurso y utilizan un zoom out en el momento del impacto. Vegeta cae y me gusta como al atravesar esta montaña deja un huequito tan preciso, y al caer por detrás de la montaña me encanta esta sensación de como que el personaje se desliza. Es otro recurso muy interesante. Y hablando de recursos interesantes, este otro que es el trabajo lineal. Cómo llenan de líneas los bordes de los ojos de Vegeta para emular como una especie de ojeras y cansancio en el personaje, en especial en los laterales. Este detalle es muy increíble porque todo esto va sumando para dar esta sensación de fatiga que tiene Vegeta en esta pelea, de que ya no puede más. Que, como saben, para mí Dragon Ball destaca mucho en la manera en la que tiene de presentar el daño de sus personajes. De verdad tú siempre sientes que los personajes están recibiendo daño. Y ahora que lo pienso, esto también suma a que sea aún más increíble cómo utilizan este recurso de manera opuesta en la pelea de Rikum, y hacen que se sienta todo lo contrario, que por mucho que físicamente vemos que están lastimando al personaje, nosotros internamente de verdad no sentimos que el personaje esté recibiendo ningún tipo de daño, a pesar de que su aspecto físico denote todo lo contrario. De verdad Dragon Ball en su narrativa visual es simplemente increíble. Pero bueno, después de otro pequeño momento de calma, la pelea continúa y tenemos otro ciclo de combate en plano general, bastante amplio. Luego continuamos este ciclo ya más cerca hasta que Rikum, no sé, perdón, es que no, me confundí, puse Rikum en el guión. Hasta que Zarbón tira la patada, y este otro encuadre me encanta. Vean las poses, por Dios, y la diva de Zarbón, incluso con esta apariencia, se ve igual de diva. Y es muy interesante cómo la acción secundaria del cabello y de la capa acompañan el movimiento principal y genera esta especie de arcos tan bonitos. Miren cómo al cambiar de plano, Zarbón entra en el encuadre por la parte de abajo para generar continuidad. Otro de mis momentos favoritos es cómo se siente la fuerza que hace Vegeta al intentar zafarse de este ataque, hasta que por fin lo logra y podemos ver lo exhausto que queda por esto, por lo que no puede evitar los residuos del ataque y la onda expansiva lo sacude de esta forma. Esta escena simplemente queda increíble, en especial para mostrar el desgaste que está teniendo Vegeta en la pelea. Es más, volvámosla a ver. Ahora que sabemos que Vegeta está exhausto, sentimos más lo mucho que le cuesta evitar los otros ataques, por lo que no se nos hace extraño que el personaje no vuele, sino que salga corriendo de esta forma, que por cierto la animación de este recorrido está brutal. Se siente lo mucho que le cuesta al personaje componerse, por cómo sacude así los brazos y sus expresiones. Ahora Vegeta intenta contraatacar y tenemos otro rodillazo. Les dije que le iba a dar más de uno. Me gusta mucho lo arrinconado que se siente Vegeta en esta parte. Miren qué interesante cómo ahora reutilizan esta otra animación para ellos separarse, pero
pero ahora con un modo espejo. En esta pelea tenemos varios ejemplos de cómo reutilizan planos. Ahora cuando Zarbon ahorca a Vegeta, me gusta mucho que este lo va golpeando consecutivamente en el mismo punto hasta que logra herirlo y de esa manera bajar. Miren lo herido que se siente de verdad que está Vegeta, como ya ni siquiera puede sostenerse en el aire. Me gusta mucho cómo dirigen toda la atención al pecho de Vegeta, incluso cuando este tiene la recaída, la acción comienza por ahí. Y ahora vuelven nuevamente a utilizar este plano de Zarbon. Y vean que cuando lo vuelve a agarrar del pelo para cachetearlo, nuevamente tenemos uno de estos planos donde claramente podemos ver a los personajes, sus acciones, y estos forman unas siluetas muy interesantes, cosa que también resaltó en el último shot, donde ahora Zarbon está tirando a Vegeta. Esto simplemente queda espectacular, y es así como con múltiples panorámicas nos cuentan que la pelea terminó y que el pobre Vegeta se lleva más de una paliza ahora en Namekusein. Pero bueno, no estaban mis planes al principio, pero la pelea resultó tener más de qué hablar de lo que me esperaba, así que creo que lo voy a dejar hasta acá, y cuéntanos si les gustaría un video sobre el segundo encuentro que tienen los personajes. Espero que les haya gustado el video y que les haya entretenido, y en especial que hayan aprendido algo. Les recuerdo que, como les dije, ya tenemos los miembros del canal disponibles por si quieren ir a ver el video que preparé para ustedes para entender un poco sobre cómo va esta dinámica. Si se pueden unir, se los agradecería mucho, me ayudarían mucho a poder continuar con el canal. Si no, no se preocupen, que igualmente me ayudan mucho con haber visto el video hasta acá especialmente. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.